Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos guíe en esta reflexión. Y cada vez que venimos a este lugar, cada vez que escuchamos palabra de Dios aquí y en cualquier otro lugar, lo que nuestra oración debe ser: Señor, seguramente tú tienes algo que me vas a hablar hoy, que Dios pueda encontrar en cada uno de nosotros corazones dispuestos para escuchar y poder poner eso en práctica en nuestra vida. Señor, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia, en la compañía de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Gracias porque podemos escucharte a través del Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros. Que seamos oídos atentos y pies prestos para hacer lo que tú nos indiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas aprendimos que para poder escuchar la voz de Dios necesitamos hacer, y mencioné 2 temitas: hacer una cita con el Señor, y la segunda cosa que tenemos que hacer es estar quietos en su presencia, siempre en una actitud como de adoración a Dios. Hoy voy a hablar de la tercera cosa que podemos hacer para poder escuchar la voz de Dios. Pero antes de hablar de esto, casi de verdad, con todo el corazón, con toda transparencia, levante la mano si alguien, cuando dicen oyó a Dios o escucha a Dios, dice: ¿de qué están hablando? Porque así me pasó la primera vez que yo escuché a un pastor decir: y Dios me dijo, y como yo nunca me quedo callado, fui y le dije al pastor: ¿cómo que Dios te dijo? Y gracias a que le pregunté cómo me dijo, él me llevó y él me enseñó a poder escuchar la voz de Dios. Por eso, sin pena, ¿habrá alguien que nunca ha escuchado la voz de Dios? Gracias. ¿Alguien más? No, me da mucho gusto que todos de alguna manera hemos tenido esa experiencia. Pero entonces esto te va a ayudar para que lo que escuches de Dios realmente pueda ser puesto esto en operación. Y lo tercero que tenemos que hacer, además de hacer una cita con el Señor todos los días y estar quietos, es orar y leer. Los evangelios nos enseñan que hay un patrón que seguía el Señor Jesucristo. Dice: a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Ahí tenemos también otra indicación. Yo sé que hay algunos que no les gusta levantarse temprano, pero la mejor hora para orar, yo creo, es en la mañana. Pero si tú eres como búho, bueno, pues ora en la noche, no pasa nada. ¿Sabes? Esto también lo hacía el salmista cuando escribe: me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Ahí es donde vemos que la oración necesita ir acompañado de una Biblia, donde nosotros vamos a leer la palabra de Dios. Orar sin Biblia, no digo que no sea orar, pero le está siendo un ingrediente esencial. Cuando nosotros oramos como Jesús o como el salmista, ¿por qué lo hacemos? Bueno, oramos porque anhelamos estar con el Señor. Ese debe ser el motivo detrás de nuestra oración. Este no es el mejor momento para pedir o para interceder. Por supuesto que si nosotros pedimos, está bien. Pero lo que hemos estado hablando de aprender a escuchar a Dios es cuando nosotros apartamos un tiempo, no para pedir. Hemos hecho una cita con el Señor para poder estar con Él en su presencia.
con Biblia en mano, hablarle al Señor, abrir el corazón y escuchar lo que Él nos quiera decir. Si a ti te preocupa qué porción de la Escritura es la que debes de leer, déjame recordarte las palabras de Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea que la primera palabra de este texto dice toda la Escritura. Dios dice que todo en su palabra, todo lo que está en la Biblia es útil. Hasta la lista de los libros de la Biblia es útil. Porque si tú no sabes dónde está Segunda de Tesalonicenses, pues vas al índice y ahí está. Todo en la Biblia es útil. Puedes leer el libro de los Hechos, puedes leer Ruth, Oseas, Segunda de Pedro o los Salmos. Puedes empezar por el Nuevo Testamento o por el Antiguo Testamento. Puedes leer un capítulo de Proverbios por día y en un mes ya leíste todo el libro de Proverbios. No importa qué parte de la Biblia leas, toda ella es útil. Por eso entonces hacemos la cita con el Señor, después nos quedamos quietos y adoramos al Señor, leemos y oramos lo que está en nuestro corazón y lo que sigue es escuchar a Dios y escribir. La palabra de Dios nos permite escuchar a Dios, porque podemos leer lo que Él está diciendo, pero además el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, así que le escuchamos estereofónico, por lo que leemos y por lo que nos dice a nuestro espíritu. Una vez que nosotros hemos hecho esto, lo que sigue es escuchar y escribir. Yo no sé por qué razón, pero nos cuesta mucho trabajo escuchar a Dios. Me quedé muy asombrado de que muy poquititas personas levantaron la mano diciendo que no han escuchado la voz de Dios. No es que sea escéptico o que no les crea, pero como que lo dudo un poco. ¿Sabes por qué? Porque cuando te oigo hablar, porque es la única manera de saber cómo piensas, me doy cuenta que algunos nunca han escuchado la voz de Dios. O lo que han escuchado, me lo pongo en tela de duda si realmente habrán escuchado bien la voz de Dios, porque hay cosas que dicen que Dios les dijo que es imposible que Dios te pueda decir. Como por ejemplo que, pastor, deja a tu mujer. Yo he escuchado hombres, las mujeres no, pero hombres que dicen, yo ya voy a dejar a esta señora. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Dios me dijo que la deje. Evidentemente esa persona nunca ha escuchado la voz de Dios, porque Dios dice en la palabra con toda claridad que Dios abomina el divorcio. Entonces, no puede Dios decirnos algo que sea contrario a lo que dice la Escritura. Te comenté que yo no puedo pensar sin escribir, ese es un defecto. Algo que comenzó como una disciplina en mi trabajo, ahora me sirve para escuchar a Dios. Por eso cuando el Señor me habla, yo lo escribo. Y yo paso gran parte de mi día enfrente de la computadora y ahí es donde escribo. Porque escribir nos ayuda a mantenernos enfocados y a discernir qué pasajes bíblicos aplican específicamente a una situación especial. Por eso es una tragedia, de verdad, que hoy en las escuelas todas las criaturas ahora lo hacen en el iPad. Y cuando uno les da un lápiz ya no saben ni para qué es eso. Pero nosotros tenemos que
reeducarnos, porque al escribir estamos dejando un registro escrito del texto bíblico que creemos que es la respuesta a Dios a una o a varias de nuestras peticiones. Yo le he estado pidiendo al Señor algo, leo en la Escritura un pasaje y digo, esta es la respuesta de Dios, y le escribo. Si ustedes vieran la Biblia que yo uso, está llena he subrayado una buena parte de la Biblia, le he puesto notas a los lados, porque cuando yo siento que Dios me está hablando, necesito escribirlo. Y esa disciplina de escribir es también una ayuda, y después de un tiempo vuelves a leer eso y te das cuenta cómo Dios fue que dirigió tu vida y cumplió lo que te dijo. Un día platiquen con mi esposa Susi, su Biblia ya está para el Museo de Antropología. Las páginas así ya se ven contra luz, ya son, parece con fuera cebolla, ¿no? Está todo subrayado por un lado, por el otro. Y no es raro que nuestra conversación diga, Dios me dijo eso en septiembre de 1714. Y va y ahí lo tiene anotado. No se le puede olvidar, porque hizo caso de esto que estamos aquí comentando. Miren lo que dice el salmista: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. El salmista habla aquí del tiempo que él pasaba en la compañía de Dios, y con esa inspiración que viene el Espíritu Santo, lo que él está diciendo es: cuando me reúno con el Señor, mi corazón desborda de bendición, y lo mejor que puedo hacer es escribir un poema. Imagínense, el salmista leía la Biblia y lo que salía de él era un poema. Y ese poema dice o decía cómo se sentía él en ese momento. En Primero de Crónicas, David escribe lo que necesita para construir el templo. Esa tarea que tenía por delante era muy intrincada y muy minuciosa. Miren cómo lo dice. Cada detalle de este plan le dijo David a Salomón, porque David juntó los elementos, los ladrillos, él juntó los árboles para la madera y todo lo demás, y Salomón construyó. Y dice, cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón su hijo, lo recibí por escrito de la mano del Señor. No vayan a creer que vino un cartero y le dio una carta a David, sino que en ese diálogo con Dios fue tan detallado que le dijo 300 ladrillos, 400 quién sabe qué, 200 de uno por uno, de dos por dos, y le fue dando todas las indicaciones. El profeta Habacuc describe el acto de escribir la palabra del Señor con estas palabras: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Por eso reitero, lee y ora, escucha, y luego ¿qué sigue? Escribe. Ay, pastor, pues yo he sido sin poder escuchar la voz de Dios. Si a ti te pasa que tienes dos opciones y no sabes si te vas por melón o por sandía, ya oraste y vuelves a ver las opciones y dices, es tan buena Juana como su hermana. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no has escuchado la voz de Dios. Ya oraste, pero no tienes la respuesta, porque Dios te va a decir con toda claridad para un lado o para el otro. Por eso yo también lo hice, pero confieso que está mal. Me quedo sin chamba, ¿y qué hago? Estamos en la época de poner currículums. En mi tiempo eran físicos. Hoy por internet, y reparten
currículums, ya sé que no es de currículums, su currícula, pero son muchos currículums los que van mandando, ¿no? Esta empresa y esta otra, y los que están en esta cosa y en esta bolsa de trabajo. Díganme, ¿cuántos currículums necesitamos? Pues uno. ¿Y a dónde tenemos que llevar ese currículum? Pues así como le hizo Toledo, pues donde lo van a contratar. A los dos lugares, ni para qué se los mandas. Lo que pasa es que no sabemos qué trabajo es el que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Déjame leer contigo o tú conmigo 3 pasajes bíblicos. Juan 10:1 dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Dios no solamente tiene una voz, y nosotros como sus hijos debemos reconocer la voz de Dios. Miren, véanlo en un bebé de días de nacido. Viene el abuelo y le habla, y el bebé le habla a la mamá, ¿y qué hace? Le hace todos los dengues y juegos y demás, y se ríe y no sé qué, porque distingue la voz de su mamá. La Biblia dice que nosotros, como las ovejas, debemos reconocer la voz del pastor, porque además el pastor nos llama por nombre. No crean que cuando Dios nos habla como yo le estoy hablando a ustedes: pueblo mío. ¿Verdad que no? Nos habla de a uno por uno, en la situación en la que estamos viviendo el día de hoy, de acuerdo con nuestras necesidades. Juan también escribe: además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer porque ellas escucharán mi voz. Fíjense que las primeras ovejas refieren al pueblo de Israel, y estas ovejas está hablando de nosotros, los que no somos judíos. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que es Jesucristo. Y Juan también dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una de las verdades más importantes acerca de la fe cristiana es que no es una religión. La fe cristiana no es una religión. Se trata de una relación con Dios a través de Cristo. Ahí está la cosa. Si no tenemos una relación personal con Dios, y si nuestro espíritu no es capaz de tener comunión o comunicarse con el Espíritu Santo, lo que hacemos por un intento de obedecer o de adorar a Dios se convierte en una religión. Y cuando el cristianismo se convierte en religión, va a ser una lista larga de cosas que sí puedes y cosas que no puedes hacer. Y Dios no está interesado en eso. Difícilmente tú vas a tener la fuerza de voluntad y el poder para cumplir con todas las exigencias de la ley de Dios todos los días de tu vida. Si quieres hacer lo que es correcto, lo que tú necesitas es hacer lo que tengas que hacer por amor a Dios. Pero ¿cómo vas a amar a un Dios que no conoces? ¿Cómo vas a amar a Dios con el que no tienes una relación? Porque la relación se construye. Y dice la Biblia que nadie llega a Dios si no es a través de Cristo. Y ahí es donde muchas veces podemos identificar que la persona no escucha porque no conoce a Dios, porque no conoce a Jesucristo, no distingue cuál es la voz de Dios. Miren, esto es bien fácil.
Piensa en un cartón de huevo. ¿Sí? ¿Lo puedes imaginar? Yo podría ponerle a un cartón de huevo vacío cubos perfectamente trazados y cortados. Los puedo poner en una caja, una de estas de huevo. No, ¿por qué? Porque no tiene la forma. Entonces, se necesita esa forma circular, característica de un huevo, para que entonces esas cajas que fueron hechas para los huevos, pues contenga huevos. Entonces, la voz de Dios es, hagan de cuenta, un huevo que necesita ser puesto en una bandeja, en una, ¿cómo se llama? En un cartón diseñado para huevos. Y algunos de nosotros llegamos con aquella cosa cuadrada y Dios es redondo o es al revés. Y al final Dios habla, pero lo que dice no cabe, no entra. No estamos diseñados a menos que nosotros creamos en Cristo y tenemos una relación con Él y conocemos a Dios. Si te das cuenta, todo gira alrededor de la habilidad de poder escuchar la voz de Dios. ¿Con quién te vas a casar? Si no escuchas la voz de Dios, te puedes equivocar. ¿Qué trabajo voy a tener? ¿A qué escuela voy a meter a mis hijos? Y bueno, todas las decisiones, cuando menos las más importantes de la vida, no se pueden tomar sin la dirección de Dios, sin haber escuchado directamente de Dios que te dice, es por ahí. Es muy peligroso cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Cuando tú crees en Cristo, eres salvo. Y entonces recibes la habilidad para poder escuchar la voz de Dios. Y de ahí en adelante viene un proceso de crecimiento y de madurez. Y así es como mejora nuestra habilidad de poder ir escuchando al Señor. Porque todos los días estamos en su presencia, hemos hecho una cita, hemos llevado la disciplina de leer la Biblia, de escuchar, de tener este diálogo, de escribir a cada momento. Y entonces cada día que pasa, yo tengo una mejor sensibilidad. Eso se le llama en la Biblia discernimiento. Y entonces puedo saber cuando Dios habla. Si te traigo un diamante de unos 200 quilates, chico, no muy grande, tú lo puedes ver y decir, ¿este es un diamante verdadero? Yo no podría. ¿Tú podrías? ¿Qué se necesita? Aparte de tener uno de esos aparatos mono, no sé qué se pone en el ojo, necesitas conocer de diamantes. Y si no, te van a tomar el pelo. ¿A cuántos le han tomado el pelo? Yo me acuerdo una de esas veces que andaba de viaje y quería yo traerle algo a mi esposa Susi, a quien amo con todo el corazón. Y la verdad la quería impresionar. Y entonces estaba yo en Nueva York en una junta de trabajo y dije, ¿dónde le compraré alguna chuchería? No, para eso sí me dan las tarjetas de crédito. Y entonces me meto a una tienda y empezaban los relojes digitales. No sé si se acuerdan, la carátula era roja. ¿Alguien se acuerda de eso? Pues vean en los libros de historia porque se aparece. Además tenía no era Corea, el extensible no era de oro, pero parecía de oro. Costó una fortuna. Y llego aquí, se le enseño, bueno, ya sabrán.
Y entonces dice, uy, pero tira ahí la hora de Nueva York. Y a la hora que le queremos cambiar la hora de Nueva York, resulta que la mugre esa no sirve para nada. Me vieron la cara de turista. Que no nos vean la cara de turista cuando se trata de las cosas trascendentes. Mira, quizá puedes expresar este pensamiento a través de una manera gráfica. Piensa en un radio. En el instante que creíste en Cristo, naciste de nuevo. Recibiste un radio que está en tu interior, en tu espíritu. Es un aparato de comunicación digital que solamente opera entre tú y Dios. El radio necesita una fuente de poder y una frecuencia. Por eso, si yo quiero hablar hoy con alguien por radio, necesito tener su frecuencia. Lo mismo pasa con los celulares. Necesitas el teléfono del otro para que tú le puedas llamar. Todo esto lo hace y lo determina el Espíritu Santo. La transmisión de radio deja de ser fiel y clara si existen condiciones adversas, atmosféricas o geográficas. Y a veces la señal no llega a ciertos lugares, pero la sintonía mejora cuando se tiene una buena antena. Pero si tú estás delante de montañas o barrancas o líneas eléctricas, si hay mucha distancia, si tienes un edificio, si hay obstáculos, no te van a dejar escuchar la comunicación. Y si quieres recibir una buena imagen, incluso hoy para tu celular o para tu radio, necesitas moverte a donde está la recepción, donde ésta sea mejor. No sé si te has fijado en la gasolinera o te ha pasado a ti en la gasolinera que se te ocurre pagar con tarjeta de crédito y te traen el chunchín, ¿no? Y viene el tipo, te trae para la tarjeta y metes la tarjeta y ahí anda. ¿Qué está haciendo? Está buscando la señal. Lo mismo se puede decir de escuchar a Dios. Se necesita nacer de nuevo. Si tu espíritu está vivo, entonces ya tienes la habilidad inherente, ya tienes el aparato para poderte comunicar con Dios. Pero si hay estorbos, estos van a impedir que la sintonía sea la adecuada, y como cristianos podemos escuchar la voz del diablo, la voz de las huestes demoníacas, las voces del mundo, incluso nuestra propia voz. Por eso es importante separar y distinguir entre tantas voces cuál es la voz de Dios. Y si queremos escuchar a Dios, tenemos que sintonizarnos en su frecuencia. Tenemos que desechar cualquier cosa que impida que nosotros escuchemos la voz de Dios con claridad. Déjame ponerte algunas de las cosas que son estorbos en la comunicación. 1, pecado no confesado. Rebelión. El Señor ya te dijo algo, pero no te da la gana hacerlo. Dios te dice que diezmes y yo le digo a Dios que no. Bueno, está bien. ¿Tú crees que Dios te va a seguir hablando? Obediencia selectiva. Yo escojo las cosas que quiero obedecer a Dios. Hay otras que están re feas, esas no las obedezco. Pues no voy a escuchar la voz de Dios. Falta de relación personal con Dios. Nunca me levanto a orar. Idolatría. Hay algo entre Dios y yo. O hay, peor todavía, algo está ocupando el lugar de Dios. Eso se llama idolatría. Presunción o farisaísmo. Me creo yo la octava maravilla del mundo. Limitar la respuesta de Dios. Señor, yo quiero un esposo, pero que sea joven y rico y bien parecido y sin suegra. Donde hay falta de perdón. No vas a oír a Dios si traes un resentimiento porque te salió el marido, pero de lo peor. No sé si han oído esas oraciones de las mujeres. Señor, quítale a mi marido esa
cosa horrenda que tiene en los ojos, ese velo que te impide. No, bueno, esa mujer tiene en su corazón no sé qué cosa, nunca va a oír a Dios, donde hay orgullo espiritual, donde hay falta de fe. Déjame decirte cómo yo aprendí a escuchar la voz de Dios, quizá te pueda ayudar. Este es mi testimonio, no quiere decir que así tiene que ser con todas las personas. ¿Has escuchado esa expresión de alma gemela? Bueno, describe a la persona que te complementa, que te entiende, que te hace mejor, incluso a lo mejor es la persona con la que te quisieras o pudieras casar. ¿Alguna vez te has preguntado de entre los personajes de la Biblia, quién sería mi alma gemela? En mi caso, yo me identifico con Pedro. Yo espero que Pedro no se ofenda. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro era trabancado. Pedro era peleonero, era bravo, era ansioso, era automático, y se abría la boca y metía la pata. Y por ser así, yo me he metido en muchos problemas a lo largo de mi vida. Cuando Dios me da una palabra, lo que hago es correr porque quiero hacer lo que el Señor me está pidiendo. Pero en mi arrebato no pongo atención a todas las instrucciones. No estoy pendiente de las advertencias que ya el Señor ya me dio o del peligro inminente. Sino que yo corro y ahí es donde las cosas no suceden. Porque Dios luego habla con letra chiquita, como los contratos. Ya sé lo que Dios me dijo, pero no leo la letra chiquita. Ahí era donde decía, pero no lo hagas ahorita. Ay, Señor, pues ya lo hice. No era el momento. Y vienen las consecuencias. Sabes, desde niño Dios me dijo que yo iba a ser pastor de una iglesia. No sabía lo que el Señor haría ni los pasos concretos que yo debía dar. Pero la invitación a servirlo vino cuando yo tenía 14 años o por ahí, de esa edad. Y me lo confirmó muchas veces a lo largo de mi vida. Cuando mis hijos eran pequeños, el Espíritu Santo nos tomó de la iglesia de mis padres y nos insertó en otra congregación donde Susi y yo fuimos ordenados pastores. Y en ese lugar servimos por más de 10 años. Y yo quiero hacer un paréntesis. Algunos cristianos, y espero que no haya alguno de estos aquí, pero algunos cristianos no aceptan que una mujer sea cabeza de la iglesia. Dicen que el hombre es el pastor y su esposa pues es su esposa. Pues déjame decirte que Susi no es la esposa del pastor, ella es la pastora de Oasis. Y Gaby no es la esposa de Goma, es la pastora de Oasis. Las dos fueron ordenadas pastores. Cierro paréntesis. Después nos invitaron a mí y a mi familia a servir otra vez a la iglesia de mis papás. Dios tiene un sentido del humor fantástico. Señor, no salimos de aquí y ahora vamos de regreso. Y Dios volvió a insistir. Ese es el llamado a ser pastor. Eso es lo que yo quiero que sea, pero este no es el lugar. Y al mismo tiempo yo tenía clarísima la necesidad de la bendición de Dios. Y también sabía que había una congregación que me estaba esperando. Y así como se le abrió a Moisés el mar para que él y los israelitas cruzaran en tierra firme, así Dios permitió que nosotros, un grupo pequeño, salimos de la iglesia de mis padres con la autorización y con la bendición de la iglesia. Y ese fue el primer paso concreto para iniciar el ministerio de Oasis hace cerca de 23 años. En los meses que siguieron, Dios fue confirmando la palabra que dio a los Gómez, a la familia. Nuestra iglesia debía ser un lugar de refugio para los que se duelen y están heridos. Encontrarle nombre a la iglesia fue muy sencillo. Dios me dijo, quiero que sea su iglesia un lugar de refugio. Por eso lo natural fue ponerle Oasis, un refugio de gracia. Y como toda empresa, la nuestra tiene estatutos constitutivos. Esa es la Biblia, la palabra de Dios, y en particular el capítulo 61 de Isaías.
Y yo te quiero leer lo que la Biblia dice acerca de las ciudades de refugio. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenle otras 42 ciudades. En total darás a los levitas 48 ciudades con pastizales que los rodeen. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes van a dar ciudades a los levitas más grandes, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de tierra que recibió. Cada día me iba quedando más claro cuál era y sigue siendo la visión de Dios para nuestra iglesia. Un refugio de gracia, donde las personas, ¿cuáles? Las que Dios quiera, las que Dios envíe, puedan recibir aquí lo que les hace falta. Pero seguía pendiente una platiquita con el Señor. ¿Cómo iba a suplir las necesidades de la familia? Y la respuesta, una vez más, vino a través de una impresión del Espíritu Santo a mi espíritu. Y lo dijo Toledo esta mañana al recoger las ofrendas. Dios me dijo, tú atiende mis asuntos y yo atiendo los tuyos. No oí las palabras con mis oídos, fue una impresión en mi corazón. Y para honrar a Dios lo digo, no nos ha faltado absolutamente nada. Y el día de hoy el Señor sostiene la casa de Gomita y de Gaby, la de Quique y la de Lore, la de Susi y la de tu servilleta. Desde el año 2000 empezó esta aventura de fe. Y como te podrás imaginar, ha habido buenas cosas y otras no tan buenas. Y en este tiempo Dios ha seguido hablando y ha seguido confirmando nuestro llamado. Dios me dijo, cuida mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. Por eso mi asunto número 1 es amar al Señor y hacer de mi relación con Él algo que sea vivo y apasionado. Yo quiero ser luz para el reino de Dios y llevar una vida que honre a Dios. Y de las primeras cosas que nosotros como familia aprendimos en 1998 fue que sí es posible escuchar la voz de Dios. Y esto era completamente nuevo para mí. Como les dije, el pastor de la iglesia me enseñó que sí se puede. Y así hemos venido caminando los últimos casi 30 años de nuestra vida como familia. Y con cada nueva experiencia yo le doy mayor valor a la voz de Dios. Y el Señor sigue siendo su parte y yo la mía. Él me habla y yo intento con todas mis fuerzas de obedecer lo que el Señor me pide. Ahí. Y hice algo aquí. Perdón. Dios es el que está al cargo de esta iglesia. Él es el que recibe la honra, el crédito y la gloria por todo lo que aquí sucede. Y todas las metidas de pata son propias. Por eso mi oración es que tú y yo cada día podamos aprender a valorar la voz de Dios en nuestra propia experiencia. La primera vez que yo escuché la voz de Dios fue la vez que Dios me anunció que Susi sería mi esposa. Y yo estaba en la universidad. Y Dios me dijo estas palabras y la he repetido muchas veces, no me cansaré de hacerlo. Susi es la persona con la que vas a pasar el resto de tus días. ¿Eso quiere decir que llevamos un matrimonio modelo? Por supuesto que no. Yo hago mi parte, luego ella... Si Dios quiere, el próximo año cumplimos 50 años de casados. Todo
todo se trata de poder conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es general y es específica. Cuando nosotros cambiamos de empleo o de negocio y hacemos una compra importante, o nos cambiamos de casa o de ciudad, esas decisiones afectan nuestro matrimonio, nuestra familia, y necesitamos una palabra específica de Dios donde dice: sí, te vas a cambiar de casa, tu casa va a estar ahora en la calle de Lerman 728, Colonia Cuauhtémoc. Si no, no te cambies. Mi preocupación a veces es que tratamos de escuchar una palabra específica sin haber desarrollado esa habilidad de escuchar todos los días la palabra de Dios. ¿Cómo crees que lo vas a lograr? ¿Estás esperando de veras que Dios te diga: es María la que escogí para ti? Eso no va a pasar. Bueno, no creo. Dios puede hacer todo. Eso no es la forma como Dios opera. La amistad con el Señor, la intimidad que nosotros tenemos con Dios, o que Dios quiere tener con nosotros, solamente se logra si todos los días estamos en su presencia. Y si nosotros queremos escuchar la voz particular de Dios, primero debemos valorar esa voz general. Pero para lograrlo debemos desarrollar el compromiso de reunirnos todos los días con el Señor. Y así es como empieza esta aventura de caminar por fe después de haber escuchado la voz de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, les dicen: oren sin cesar. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a orar cada minuto de las 24 horas del día? No. Se trata de perseverar y de permanecer orando la oración que nace en nuestro corazón. Y esta debe evitar ser intermitente u ocasional. Debemos no renunciar a la oración porque solamente no tenemos el resultado que esperamos. ¿Conoces la parábola de la mujer y el juez injusto? Hazme así si la conoces. Está en la Biblia. Esta era una mujer que daba, como dicen en el norte, ponía un gorro, le ponía una lata al juez y iba y le tocaba a su puerta porque iba a tener invitados y no tenía lo suficiente para poder atender a sus invitados. Y la hospitalidad en Medio Oriente es primordial. Y entonces esta mujer empezó a tocar la puerta del juez y le tocaba y le tocaba y le tocaba y le tocaba. Y dice el juez: nada más para que deje de dar lata, le voy a responder. Y le respondió. Dios no es un juez injusto, pero el Señor espera que nosotros oremos los 365 días del año por aquellas cosas que están en nuestro corazón. Primero para recibirlas y después para agradecer. Todos los días nosotros oramos por el ministerio de Oasis. Todos los días. Dice la Biblia: miren, un rey justo viene acompañado de príncipes honrados. Él protegerá a Israel de la tormenta y el viento le dará refrigerio como río en el desierto, como la refrescante sombra de una potente roca en tierra calurosa y árida. Entonces por fin se abrirán los ojos de Israel para ver a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que el pueblo escuchará la voz de Dios. Quiero darte 4 consejos muy sencillos. Busca a Dios para conocer primeramente su plan y lo que su palabra dice al respecto. La segunda, obedece lo que Dios te diga. Dios le dijo a Noé: construye un arca. Resulta que Noé vivía en la Ciudad de México y el charco más cercano estaba a 500 kilómetros y nunca había llovido. ¿Y Noé qué hizo? Obedeció
y le hizo el barquito. Tercero, confía en la fidelidad de Dios. Hasta que tú confíes es que el Señor va a hacer, dice el Salmo 37. Y la cuarta, permanece. No permitas que las circunstancias te alejen de lo que Dios ya te dijo. Yo quiero ahora mismo poner en práctica lo que hemos aprendido. Lo primero es hacer propia la palabra general. Y voy a poner un pasaje que Dios le dio a Elías. Esto es lo que tú y yo hacemos o debemos hacer cada mañana. Este es el pasaje que te toca leer el día de hoy. Antes que empiece, ¿alguien aquí tiene problemas económicos? ¿Poquitos o muchos? Escucha. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Y Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Elías no se medía. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Y estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo íbamos a cenar y luego nos morimos. Y entonces Elías le dijo: Dios aquí te quiere hablar, especialmente si la estás pasando mal en tu economía. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero, le dice Elías, antes de que te hagas tu taco, primero cocina un poco de pan para mí. Luego lo que te sobre, prepara la comida para ti, para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Por 3 años no llovía. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Le hubieras dado tú de tu pan cuando no quedaba nada en tu casa? Cuando esperabas que ese era lo último que ibas a comer, se lo ibas a dar al profeta porque era profeta. Yo no le daba. Pero esta mujer hizo exactamente lo que escuchó. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días, y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Estás listo para recibir lo que Dios te quiere decir este día? Ponte de pie. Esto que voy a decir en el nombre del Señor, mañana tú lo vas a encontrar en el Face, en lo que sube Goma, como reflexión del domingo. Y lo vas a tener ahí escrito. Si puedes, imprímelo, tenlo cerca, porque esto es lo que Dios te dice hoy, que estamos, ¿qué? A 8 de octubre. Yo soy el Señor y no cambio. Lo que he hecho en el pasado lo haré hoy. Yo soy el Dios de los milagros. Yo soy el Dios todo suficiente. Yo soy el Shaddai, que es uno de los nombres preciosos de Dios. Déjame llevarte el peso de tu provisión.
Déjame llevar el peso de tu provisión. ¿Acaso no te he dicho que supliré todas tus necesidades? Confía en mí, yo sé que lo necesitas. Confía que sí puedo y lo haré incluso en las circunstancias más extremas. Cuando parezca que estás en lo último y todo está perdido, esta es la hora en que yo te lo daré. Dios dice, confía en mí. Independientemente de la situación o circunstancia, no importa cuán sea grande o pequeña, yo soy Jehová Jireh, yo puedo y proveeré. Puedo crear algo de la nada. ¿Acaso no soy el creador del cielo y de la tierra? Créeme para lo más grande y espera en mí para lo más difícil. Dios te dice, aumenta tu fe. Yo soy Dios fiel, confía en mi fidelidad para proveerte en todas las situaciones sin importar la necesidad. No permitas que las circunstancias determinen el resultado. En este instante yo estoy cambiando las cosas. Ninguna situación es demasiado grande, ni ninguna circunstancia es demasiado terrible para mí, porque yo soy tu Dios. Graba en tu corazón que incluso en medio de la temporada de sequía te proporcionaré todo lo que necesites y lo haré de manera suficiente. Yo soy el Dios que multiplica. Yo soy el que da semilla al sembrador. Soy el único capaz de convertir las semillas en cosas grandes y poderosas, y puedo convertir lo poco en abundante. Tráeme tu contribución, dice el Señor. Tráeme el fruto de tu trabajo, aunque sea pequeño, y observa cómo yo lo multiplico. Sal de las garras de la escasez, que de manera lenta mata el cuerpo y agota el alma. Entra en mi promesa de vida abundante, y lo único que tienes que hacer es depositar en mí tu vida y tu confianza en Cristo Jesús. Amén. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Es claro? ¿Qué va a venir a nuestra vida? Abundancia. ¿Lo dijo el pastor? No, lo dice el Señor. Lo hemos leído de su palabra. El Espíritu Santo ha hablado a nuestro espíritu. ¿Tengo que trabajar? Claro que sí. Dios espera que le traigas el fruto de tu trabajo. Y cuando tú traigas tu trabajo, claro, compadre, si no estás trabajando, no esperes la provisión de Dios. Dios lo va a multiplicar. Y el pueblo dice, amén. Gracias, Señor. El día de mañana, cuando mandemos por WhatsApp la lista de actividades de la semana, al final va a haber en una liga, que es la página de Facebook de Oasis. Si alguien no sigue la página, denle clic ahí y hay un botón, no sé en dónde, que va a decir unirse o seguir. Sigan la página para que puedan ver las publicaciones. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Estamos despedidos.